Nunca pensé que un simple viaje a aquel pueblo podría terminar en tragedia. Carlos me confesó que había tenido pesadillas. Dijo que soñó con una figura oscura que lo perseguía por el pueblo. No le di importancia, pero algo en su tono me inquietó. Intenté tranquilizarlo, recordándole que solo era un lugar antiguo con muchas leyendas. Pero sus ojos reflejaban un miedo genuino. Insistió en que sentía que algo malo le iba a suceder. Y a pesar de mis intentos por calmarlo, no logré alejar la sensación de temor que se cernía sobre nosotros. Carlos mencionó que necesitaba agua, así que me ofrecí a ir a una tienda cercana para comprar algunas cosas. Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por acompañarme a todas y cada una de las entregas. Recuerda que es justo al caer la noche. Enterré a mi mejor amigo y encontré brujería. Soy Felipe y aún no puedo creer que Carlos, mi mejor amigo, se haya ido tan repentinamente. Todo sucedió en un caluroso día de julio en un pequeño pueblo de Sinaloa, donde habíamos pasado tanto tiempo juntos durante nuestra juventud. Carlos era como un hermano para mí. Su risa, su manera de ver el mundo, todo era tan genuino. Nunca pensé que un simple viaje a aquel pueblo podría terminar en tragedia. Recuerdo cómo todo comenzó a desmoronarse. Carlos y yo habíamos llegado al pueblo para pasar unas semanas de vacaciones. Siempre nos gustó la tranquilidad del lugar, lejos del bullicio de la ciudad. Teníamos planeado visitar los viejos lugares que frecuentábamos, pero una sombra de incertidumbre y miedo nos envolvió casi desde el primer día. La noche que llegamos, Carlos comenzó a actuar de forma extraña. En la cena, apenas provocado, y su mirada se perdía en la lejanía. Le pregunté si todo estaba bien, pero él solo sonrió débilmente y dijo que había tenido un día largo. Aquella noche me costó dormir. El aire estaba denso y había una sensación de pesadez que no podía sacudirme. La mañana siguiente, Carlos me confesó que había tenido pesadillas. Dijo que soñó con una figura oscura que lo perseguía por el pueblo. No le di importancia, pero algo en su tono me inquietó. Aún así, intenté distraerlo con nuestros planes. Sin embargo, mientras más intentábamos disfrutar, más Carlos parecía perderse en su mente. Comenzó a murmurar sobre una presencia que sentía en el aire, algo maligno. Yo lo atribuía al cansancio del viaje y al calor abrumador del verano sinaloense. Sin embargo, no podía ignorar el creciente sentimiento de que algo realmente malo pasaría. Una tarde, decidimos visitar un lugar turístico famoso en el pueblo, el viejo Faro de la Esperanza. Era un sitio extraño para ir, ya que estaba situado en un acantilado solitario y se decía que había sido el escenario de muchos naufragios. A Carlos le intrigaba la historia del lugar, y aunque en el pasado
Siempre habíamos disfrutado de esos relatos. Esta vez había algo diferente en su actitud. Mientras caminábamos por el sendero rocoso que conducía al faro, noté que Carlos estaba cada vez más inquieto. A medida que nos acercábamos, el cielo comenzó a nublarse de manera inusual y las sombras de las nubes se alargaban sobre el mar con un movimiento antinatural. Carlos se detenía con frecuencia, mirando a su alrededor como si esperara ver algo entre las sombras. Me confesó que sentía una presencia, algo que lo seguía y que no podía explicar. Intenté tranquilizarlo, recordándole que solo era un lugar antiguo con muchas leyendas. Pero sus ojos reflejaban un miedo genuino. Insistió en que sentía que algo malo le iba a suceder, y a pesar de mis intentos por calmarlo, no logré alejar la sensación de temor que se cernía sobre nosotros. Después de nuestra visita al Faro de la Esperanza, decidimos regresar al pueblo. Carlos seguía inquieto, y yo estaba decidido a encontrar una forma de distraerlo. Caminamos por las calles empedradas, en busca de algún lugar donde pudiéramos descansar y despejar la mente. Carlos mencionó que necesitaba agua, así que me ofrecí a ir a una tienda cercana para comprar algunas cosas. Mientras él esperaba en un banco al lado de la calle principal, me dirigí rápidamente hacia la tienda. Apenas había entrado cuando escuché un estruendo ensordecedor que hizo que todos los que estábamos dentro nos volviéramos hacia la entrada. Un ruido como el de un vehículo frenándose bruscamente resonó en el aire, seguido por un grito ahogado que se me clavó en el corazón. Salí corriendo, con el pulso acelerado, temiendo lo peor. Al llegar a la calle, vi a una multitud reunida y supe de inmediato que algo terrible había sucedido. Me abrí paso entre la gente, mi corazón latiendo con fuerza, y entonces lo vi. Carlos yacía en el suelo, inmóvil. Un coche estaba detenido a pocos metros de él, con el conductor visiblemente alterado, hablando frenéticamente por teléfono. Caí de rodillas junto a Carlos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Había un charco de sangre que se extendía lentamente por el pavimento. Y en ese instante supe que mi mejor amigo se había ido. El dolor y el horror me embargaron, mientras las lágrimas comenzaban a brotar sin control. Las horas que siguieron fueron un torbellino de confusión y desesperación. La policía llegó rápidamente y la ambulancia se llevó el cuerpo de Carlos. Todo se sentía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Al caer la noche, me encontré solo en la habitación del pequeño hotel donde nos estábamos hospedando. La culpa me devoraba. No podía dejar de pensar, ¿qué tal que no hubiera ido a la tienda? Si no hubiera dejado a Carlos solo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Las sombras de la habitación se alargaban de manera siniestra y la sensación de una presencia oscura volvía a instalarse en el aire.
Me acordé de lo que Carlos había dicho en el faro, de que sentía que algo malo le iba a suceder. Ahora, esas palabras resonaban en mí con una claridad realmente aterradora. Después del trágico accidente, regresar a Sinaloa para llevar a cabo el funeral de Carlos fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. La noticia de su muerte había conmocionado a todos sus amigos y familiares, y el ambiente estaba cargado de tristeza y desconcierto. El día de la ceremonia, el pueblo entero parecía haber acudido para despedir a Carlos. La iglesia estaba llena, y las flores que la adornaban apenas lograban mitigar el dolor palpable en el aire. Yo me sentía perdido, tratando de mantenerme fuerte mientras me unía a los demás en el último adiós a mi mejor amigo. Cuando llegó el momento de bajar el ataúd de Carlos, ocurrió algo que me heló la sangre, y no solo a mí, sino a todos los presentes. Al levantar la tapa de la tumba, encontramos un murciélago abierto por la mitad, como si hubiese sido cortado con una precisión inquietante. La visión de aquella criatura partida en dos añadió una sensación de terror a la tristeza del momento. Yo solo susurré una oración en silencio, rogando por el descanso de mi amigo, de mi hermano, de mi compañero, de Carlos. Fue durante el sepelio que un hombre que no conocía se acercó a mí. Era un tipo de mediana estatura, con una mirada aguda y una sonrisa que me resultó extraña en ese contexto. Se presentó como Rafael, el medio hermano de Carlos. Me sorprendió su presencia, pues Carlos nunca me había hablado de él. Rafael me ofreció sus condolencias, pero había algo en su tono que me incomodaba. Sus palabras parecían vacías, y había una chispa en sus ojos que me inquietaba. Era como si, de alguna manera, se alegrara de que Carlos ya no estuviera con nosotros. No podía entender por qué sentía eso, pero la sensación persistía. Al terminar la ceremonia, me quedé un momento junto a la tumba de Carlos, sintiendo el peso de su pérdida. Rafael se había alejado para hablar con otros familiares y observé cómo interactuaba con ellos. Sus gestos y su manera de hablar parecían calculados. Así que no pude evitar preguntarme cuál era su verdadera relación con Carlos. Hablé con algunos amigos de mi amigo que tampoco sabían mucho sobre Rafael. Solo unos pocos recordaban haber escuchado sobre él alguna vez, pero nunca había sido parte de la vida de mi amigo, digo, de manera significativa. Esto solo incrementó mi desconfianza hacia él. Después del funeral, nos reunimos en la casa de la familia de Carlos para compartir recuerdos y anécdotas. A pesar de la tristeza, hubo momentos de risa cuando recordamos sus ocurrencias y su increíble sentido del humor. Sin embargo, Rafael se mantuvo en el fondo, observando a todos con esa misma mirada inquietante. Más tarde, mientras estaba en la cocina, escuché una conversación entre Rafael y la mamá de mi amigo. Ella le preguntaba
¿Por qué no había estado presente en la vida de Carlos antes? ¿Y qué lo había llevado a aparecer ahora? Rafael le respondió con evasivas, mencionando algo sobre asuntos familiares y responsabilidades. Pero su tono era frío, y su actitud solo confirmaba mis sospechas. Mi mente no dejaba de repasar los eventos del día, y la imagen de Rafael y su extraña actitud me mantenían inquieto. En los días que siguieron, decidí investigar un poco acerca del tal Rafael. Había algo en él que simplemente no me cuadraba, y no podía dejar de sentir que su repentina aparición no era mera coincidencia. Hablé con algunos amigos de Carlos que aún estaban en el pueblo, tratando de reunir pistas sobre este medio hermano del que nadie parecía saber mucho. Lo que descubrí fue que Rafael había tenido problemas legales en el pasado y había estado alejado de la familia durante años. Su reaparición coincidía con algunos rumores sobre una herencia que Carlos podría haber recibido. Este detalle, aunque todavía vago, me dio una perspectiva sobre sus verdaderas intenciones. Mi instinto me decía que debía ser cauteloso con Rafael y que tal vez su interés en el funeral tenía más que ver con lo que podría obtener que con el dolor de haber perdido a un hermano. Sentía que debía proteger la memoria de mi amigo y asegurarme de que su legado no cayera en manos equivocadas. Con el tiempo, me acerqué más a la familia de Carlos, quienes también empezaron a cuestionar la repentina reaparición de Rafael. Juntos, decidimos investigar más a fondo, con la esperanza de encontrar la verdad sobre sus intenciones. Aunque la pérdida de Carlos seguía siendo una herida abierta, me sentí impulsado por la necesidad de proteger lo que él había amado y construyó en vida. Sabía que mi amigo no merecía ser traicionado ni manipulado, incluso después de su muerte. Con esa determinación, me comprometí a desentrañar el misterio de Rafael y asegurar de que Carlos descansara en paz. Mi investigación reveló más de lo que esperaba. Al parecer, Rafael había intentado utilizar la brujería para asegurarse de obtener la herencia de Carlos. El murciélago partido por la mitad era parte de un oscuro ritual que, según los rumores, le otorgaría poder sobre los bienes de Carlos. Sin embargo, su intento de manipulación no había funcionado como él esperaba. Aunque había logrado llevarse a mi mejor amigo de este mundo, no pudo quedarse con su herencia. Carlos había sido cuidadoso en vida y había dejado todo a su familia más cercana y a algunas organizaciones benéficas. Cuando Rafael descubrió que su plan había fracasado, así desapareció del pueblo tan repentinamente como había llegado. La justicia se hizo de manera silenciosa y precisa. Su desaparición dejó una sensación de alivio entre nosotros, pero también un vacío irreemplazable. A pesar de su ausencia, las cicatrices emocionales que dejó en todos nosotros van a perdurar. Sentí que había honrado a Carlos al proteger lo que él había querido,
asegurándome de que su legado permaneciera intacto. Les confieso que su pérdida me seguirá doliendo día tras día. Sin embargo, sé que hice lo correcto. Su memoria continuará viviendo en los corazones de aquellos que realmente lo amábamos, y nada, ni siquiera la oscuridad de la brujería, va a cambiar eso. Así, con un suspiro de alivio y una resolución firme, dejé el pueblo con la esperanza de que, donde quiera que esté, Carlos puede finalmente descansar en paz. Gracias por compartir esta historia con tus amigos y familiares. Nos saludamos muy pronto, justo al caer la noche.